Bueno, he estado en esta mañana revisando todas las noticias. Una gran mayoría de las noticias actuales. Te vas a sorprender porque yo te traigo una noticia que en este momento tenés que buscarlo con lupa, se podría decir. Dios te bendiga, soy el pastor Visitación Soto y este es el canal Pastor Soto Oficial. Te invito a suscribirte y a darle un me gusta para que esta palabra del día de hoy, que sin duda alguna es palabra de los últimos tiempos, aunque fue de los primeros tiempos de la iglesia, como le llamamos nosotros. Y yo crecí en una iglesia, bueno, estando yo bastante joven. Por no decir así, que conozco la palabra del Señor desde que era un niño. Y lo que te quiero dar a entender en este video es que así como comenzó la iglesia en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, quiero que te grabes esto en la mente. Pero antes de darle un desarrollo a este mensaje, me encuentro con una de las noticias proféticas. Y vaya que la portada es una portada relevante. El reloj de Dios, que es Israel, la bandera de Israel, el toque de la trompeta. Y la noticia es, aunque es un video el que te tengo aquí, no lo voy a echar a andar porque mi tema sí tiene que ver con el tiempo actual. Dice, la amenaza de Rusia que estremece. Y aparece Israel en foco. Y esto es por lo que ya está escrito por el profeta Ezequiel. Pero yo quiero hablarte de un tema profético actual, que tú lo buscas con lupa, lo vuelvo a repetir, y no lo encuentras por estos medios. Parece ser que todo el mundo está enfocado en las bombas atómicas, en la guerra, en las pestes, y vaya que todo eso está relegado para la gran tribulación. Pero hay una noticia que en forma de profecía no se ha cumplido todavía. Y es lo que dice Joel 2:28. Joel 2:28. Acuérdate que como comenzó esta gloria de la iglesia en el día de Pentecostés, por eso se le llama a la iglesia del Espíritu Santo pentecostal, porque ella nació el día de Pentecostés, dado el caso que ese día descendió, en el día de la celebración de las cosechas, descendió al Espíritu Santo en el aposento alto. Y la historia fue cambiada. Ok. Tenemos la ley que tuvo su gloria, su resplandor, pero solamente era una sombra de lo que iba a venir. Y vemos que después que descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos, esto trajo una gloria que nunca jamás se había visto en la humanidad. Y como ellos, dice Hechos capítulo 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. No dice poquitas señales, dice muchas señales
y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Si nos leemos el libro de los Hechos, y te voy a contar a grosso modo, este fue mi libro que yo tomé cuando el Señor me hizo el llamamiento ministerial. Yo no sabía Biblia. Apenas si la abría bueno, la abrí y me cayó en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y yo creí lo que decía ahí. Escúchame bien. Yo creí. Y me levanté haciendo milagros, prodigios y echando fuera demonios, porque yo leí que ellos, en el nombre de Jesús, es lo que habían hecho. Y hasta ahora yo me quedo asombrado. Fue después de eso que comencé yo mis primeros seminarios. Pero mis prédicas estaban basadas en lo que el libro de Hechos cuenta. Cómo nació la iglesia. Y por eso la iglesia se le llamó iglesia pentecostal, iglesia de avivamiento, iglesia del Espíritu Santo, iglesia que cree en la revelación de Dios, iglesia que cree que Dios tiene una palabra escrita infalible y que no hay otro pueblo como el pentecostal que se aferre tanto a la palabra, pero que también se aferra a que Dios habla y que Dios hace milagros en el nombre de Jesús. Y basándonos en esta palabra que dice, el que hizo la boca no hablará, en forma de pregunta, el que hizo el oído no oirá, el que hizo los ojos no verá. En eso nos hemos basado para esperar de Dios el prodigio, el milagro, y de esa manera lo recibimos. Así, a grosso modo, quiero contarte que yo nací en una iglesia conservadora, pero nunca fui conservador. Nació en mí ese espíritu de alabar al Señor con todo mi cuerpo, con toda mi alma. Como dice el Salmo 150, todo lo que respire alabe a papá, alabe a Jehová. Todo lo que yo quiero expresarte, que como la iglesia comenzó, así la iglesia va a ser levantada. Porque sin duda alguna, si hay algo que a los escatólogos, a los teólogos y a todos esos ólogos, se nos ha olvidado que como la iglesia comenzó en esa gloria la iglesia va a ser arrebatada. O sea, no dudemos que el Señor comenzará un tiempo en medio de todos estos conflictos que están pasando. Como estamos viendo ahora a una Israel acusada. Al primer ministro de Israel, pues ya han dado la orden. Ese es otro tema que lo voy a hablar en otra ocasión. Pero estamos viendo nosotros conflictos grandes como las amenazas nucleares y todo eso. Pero se nos olvida Joel 2:28. Y yo creo que es tiempo de buscar esto. Es tiempo de buscarlo. No es tiempo de la crítica. No es tiempo de atribuirle a la iglesia del avivamiento, la iglesia pentecostal. No es tiempo de atribuirle las locuras que han hecho algunos, que yo no les llamo ni pentecostales, sino que tienen nombres que ellos mismos se los inventaron. Así que mi tema en este día es
que debemos de estar atentos no a tanta noticia funesta que al final sabemos que la iglesia del Señor no pasará por la gran tribulación. Y quiero decirte, la iglesia antigua, no te quiero decir mi edad, ¿no? Pero esto es lo que nosotros creemos. Que si buscamos al Señor, Él es capaz de darnos juventud. Él es capaz de que yo te puedo explicar como hombre en esta mañana. Él es capaz de hacer lo que tú menos te puedes imaginar. Mientras tú duermes, mientras tú trabajas, mientras tú descansas, mientras estás desesperado, desesperada, mientras estás afligido, afligida, mientras estás pasando una tribulación, te sientes como que está pasando el Niágara en bicicleta, Dios está obrando en su presente eterno. Él está haciendo algo grande que quizás tú no te lo imaginas. El asunto es que nosotros tenemos que volvernos, como dicen las escrituras, a las sendas antiguas, sendas de creer, sendas de fe, sendas que vamos a ver milagros. Hay muchas amenazas. Aún el gobierno de los Estados Unidos dice que va a usar el ejército para deportar a la mayoría de los indocumentados. Y en fin, están llenando de aflicción, de preocupación a mucha gente. Pero es aquí donde nosotros tenemos que volvernos al Dios de las sendas antiguas, a la fe en lo que Él ya dijo: no te dejaré ni te desampararé. O como nos recuerda en el libro de Isaías: no has sabido, no has entendido que el Dios eterno es Jehová, el cual constituyó los cielos y la tierra. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes flaquean y caen, mas los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Volviéndonos al libro de los Hechos, nos encontramos con que el libro de los Hechos son puros milagros. Cualquier situación adversa que el Señor permitió fue para mostrar su gloria, así como cuando el joven ciego que sanó al Señor. Y los discípulos le preguntan: ¿por qué este nació así? ¿Sería por el pecado de sus padres? Y Jesús le contesta: no fue por el pecado de los padres. Fue para que la gloria de Dios se manifestara en él. Como se manifestó en María echando fuera 7 demonios, como se manifestó en la mujer del flujo de sangre, sanándole, secándole ese fluir de sangre, así como se manifestó en Bartimeo dándole la vista, así como cuando el Señor abrió los ojos del ciego que no tenía absolutamente nada, le untó lodo en los ojos y lo mandó a lavarse el estanque de Betesda y recibió la vista. De esa manera nosotros tenemos que volvernos, porque esa lluvia tardía y tempranera viene y va a venir. En medio de todo conflicto, de todo problema, veremos la mano de Dios en acción, haciendo milagros a favor de los que estamos haciendo la obra de Él. Cualquier colaboración que tú dejas a la obra de Dios, prepárate, porque el Señor te va a bendecir, Él va a abrir puertas, Él te va a suplir los alimentos, no tenemos por qué temer. Hace muchísimos años yo vengo predicando que el último plato de comida, vamos a suponer que solamente haya comida para un plato así, simbólicamente hablando, pero que es la última ración que hay en el mundo, se lo va a comer la iglesia antes de ser arrebatada. Eso es lo que yo he hablado por años. Porque recordemos
que la iglesia es la gloria de Cristo, el cuerpo de Cristo. No hay otra entidad más poderosa que la iglesia, pero la iglesia debería llamarse toda la iglesia pentecostal, debido a su nacimiento en el poder, en la gloria, en la llenura del Espíritu Santo, en el hablar en lenguas, en el hacer milagros, en el escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo de tantas maneras como Él puede hablarnos a nosotros. La iglesia, en medio de tiempos tan escabrosos como esto, debemos devolvernos a las sendas antiguas y comenzar a hablar de esto. Porque lo que está ya dicho en la palabra de Dios se vendrá. La gran tribulación, hoy estamos en principio de dolores, pero no estamos en gran tribulación. Por lo tanto, nosotros, la iglesia del Señor, sean bautistas, sean presbiterianos, sea de la denominación que fuese, debería de tener ese espíritu pentecostal, de creer que Dios lo está haciendo, de orar, como dice la palabra, sin cesar, de dar, de contribuir, creyendo que Dios retornará. Como dice la palabra del Señor, bienaventurado es el que piensa en el pobre, y al que al pobre da, Dios presta. Esa es la iglesia que se debe levantar, no una iglesia que se deja minar por los falsos profetas, por los falsos apóstoles. Debemos de volvernos a ser una iglesia que cree que Dios le habla al pequeño y le habla al grande también, para poder detectar a los falsos profetas, como que si la unción solamente tuviera en ellos. Lo dice muy claro el apóstol Juan, que la unción la hemos recibido todos los que recibimos a Jesús. Y es por eso que tenemos que creer que Él va a hacer el milagro. Él va a hacer aquello que no puede ser explicado teológicamente. Por eso es que la mucha letra. Vaya, y yo desde temprana edad comencé a estudiar. Estudié en seminarios. Nunca me he parado de estudiar. Pero esa sabiduría humana, esa teología que a veces no nos deja razonar que Dios es el Dios de lo imposible. Bueno, imposible para los hombres, porque para Él no hay nada imposible. Él vive en su presente eterno. Por eso la palabra del Señor dice que cosas que ojos no vio son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Y que para el Señor no hay nada imposible. Hoy debemos de levantarnos nosotros creyendo que se acerca la lluvia tardía y tempranera y que no tenemos que tener los ojos puestos tanto en las bombas atómicas, que no debemos de estar viendo nosotros toda esa aglomeración de predicadores que solamente se hablan de desgracia, cuando nosotros estamos viviendo en la gracia del Señor y que tenemos una esperanza viva. Por eso es que vamos a ser arrebatados, porque tenemos fe en ser arrebatados. Tenemos fe para que Él sirva el plato de comida hoy. Tenemos fe para que Él sane hoy. Cantamos una canción pentecostal por ahí que dice: ayer ya pasó,
Te necesito hoy, Espíritu Santo. Ayer ya pasó. Dios tiene algo nuevo para hoy. Él está haciendo cosas nuevas hoy. El sol que ahora vemos está programado por Dios, por decirlo así, para alumbrar de una manera extraordinaria a los hijos de Dios. Tenemos que darnos cuenta que si el viento sopla es para que respiremos bien. Si hay una música por ahí cristiana, linda, es para que nosotros nos llenemos de regocijos y glorifiquemos el nombre del Señor, el cual no tiene parámetro según los hombres. Si el día amaneció nublado para ti, es igual para Dios para hacer un milagro que quizás tú lo estás esperando en este momento. Y no te estoy hablando nada que no esté en la palabra de Dios. Si te estoy leyendo un versículo bíblico, uno tan solo. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tenemos que volvernos a esas sendas antiguas, a ese fluir del Espíritu, sin escuchar a aquellos que quieren poner en mal el ser pentecostal, cuando la iglesia ha sido pentecostal. Es cierto que algunas herejías y algunas doctrinas diabólicas que han tomado ese nombre, pero que en esencia la iglesia que nació en el Pentecostés, nació en el fuego. Y hubieron cosechas extraordinarias. Porque el Pentecostés es cosecha, es abundancia, es alegría, es gozo. En medio de la problemática que pueden haber. Porque esto no tiene parámetro. Esto no se relaciona con el corto raciocinio del ser humano, sea cristiano o no. Esto tiene que ver con la fe en aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz y que nos hizo coherederos con Jesucristo y herederos de Dios. Y que andamos la gloria por dentro. La gloria se mueve con nosotros. Lo triste, lo lamentable, diría yo, es que mientras la gloria de Dios se mueve contigo, tú te estés moviendo en lo negativo, en lo imposible, en lo difícil. Eso es lo que Satanás busca, minimizar nuestra fe. Porque Jesús dijo que con nuestra fe íbamos a mover montañas. Montañas de problemas, montañas de enfermedades, de desempleo, de falta de economía. Ponle tú el listado que tú quieras. Pero el enemigo de las almas, Satanás, tratará de meternos en ese cuello de botella, por decirlo así. Mas, sin embargo, ¿qué le dijo el Señor a Israel? Vuélvete a las sendas antiguas, a las sendas de caminar en santidad, en las sendas de amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, en las sendas de la fe, que no estamos solos, sino que con nosotros está Jehová, Dios de los ejércitos, está su Hijo amado Jesucristo, está el Espíritu Santo, están los ángeles y está una iglesia poderosa. No estamos solos. Así que, estés donde estés, en cualquier punto geográfico que estés, en la situación que estés, vaya que estés pasando una prueba de enfermedad, de falta de economía, eso no detiene la gloria del Señor o el hecho que el Señor ahora mismo,
quiera hacer un milagro en tu vida y tú no permitas que lo haga. Porque te estás dejando llevar por el enemigo de las almas que quiere que estés temeroso, que estés viendo las situaciones que se están presentando ahora, que deben de afligir a aquellos que no tienen a Cristo Jesús en su corazón. Pero nosotros los que hemos creído, como dice el apóstol, nosotros hemos creído, por lo cual nosotros hablamos. Y lo que hablamos es la palabra del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Todo lo hizo bueno, eternamente y para siempre. Me voy a adelantar y te voy a decir algo tan extraordinario que no lo estamos viendo ahora. Nosotros vamos a comer del árbol de la vida. En aquel día que estemos con Cristo, vamos a beber el vino y a comer la cena en las bodas. Vamos a recibir ropaje de lino limpio y resplandeciente y una gloria como la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque le veremos tal como es Él, porque nosotros seremos como Él. Jesús dijo que nosotros éramos sus hermanos. Y dijo, voy a vuestro Padre y a mi Padre. Entonces, pues, ¿por qué hoy poner un stop, un pare a lo que Dios quiere hacer en tu vida? Sanarte, restaurarte, darte gozo, llenura del Espíritu Santo, de lo cual deberíamos nosotros disfrutar de esa llenura del Espíritu Santo, de ese toque que te cambia. Solamente te voy a hablar este corto tiempo y te voy a volver a hablar otra vez y quizás te cuente testimonios, qué fue lo que pasó cuando yo creí en el libro de los Hechos, cuando lo abrí y yo no sabía mucha Biblia. Y entonces me tiré a predicar en los hogares. Claro, congregándome y teniendo mi pastor, con el permiso de él. Y miraba la gloria de Dios juntamente con mi esposa. Viendo la gloria de Dios, viendo cómo los endemoniados son libres y los enfermos son sanos. Te podría decir, hemos visto la gloria de Dios y la seguimos viendo y la seguiremos viendo. Y yo creo que es hora de levantarse del sueño y entrar en esta gloria, porque es el mismo Dios. El Dios cuando no hay guerra, el Dios cuando hay abundancia, el Dios cuando hay salud, es el mismo Dios cuando hay enfermedad, cuando hay escasez, cuando las cosas parecen que no van a cambiar. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Él es inmutable, dice la palabra del Señor. Y acuérdate de una palabra. Él vive en un presente eterno. En ese presente. Cuando Él dice amén a lo que nosotros confesamos con nuestra boca, creemos en nuestros corazones y lo confesamos, Él dice amén en el cielo. Eso quiere decir que ya tu milagro está hecho. Puedes levantarte de la situación en que te encuentras hoy para glorificar al Señor porque tu milagro es un hecho. Porque Él está trabajando a beneficio tuyo y mío y de todo el cuerpo de Cristo y todo aquel que cree. Soy el pastor Visitación Soto que te bendice y te llama a la reflexión para que en medio de un mundo conflictivo como este, veamos la gloria de Dios. No te olvides aceptar al Señor como tu único Salvador, reconciliarte con Él y darle un me gusta y suscribirte a este canal y compartir con otros esta palabra tan poderosa.
El Señor te bendiga en este día. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga paz.